bueno, muchas gracias a la maestra Consuelo Córdoba, que fue, bueno, quien muy amablemente tuve contacto con ella y bueno, por la invitación de su parte. Además, bueno, quisiera felicitarlos porque el congreso se me hace demasiado interesante, el seminario, perdón. Bueno, ha habido temas, aunque muy, todos en general de la ciudad, pero con distintos periodos y todos de muchísimo interés. Yo les voy a presentar algo que estoy, de una investigación que estoy realizando sobre el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Bueno, mi interés primeramente surgió por la condición actual que tiene el municipio, que bueno, es uno de los que tiene mayor problemática de inseguridad, de sobrepoblación, y que bueno, desgraciadamente, bueno, en el proceso de esta investigación encontré que mejor otros organismos u otros países han como realizado concursos para mejoramiento de lo que es Nezahualcóyotl, que es una zona que aparte tiene una gran problemática ambiental. Y bueno, de ahí ya procedí a lo que fue buscar los antecedentes y me encontré que bueno, en este territorio originalmente fue parte de lo que era el lago de Texcoco. Y de ahí, bueno, fui ya como que en cuanto a la parte cartográfica, viendo cómo se fue modificando toda esta concepción de lo que eran los lagos, analizando propiamente el lago de Texcoco, lo que quedó como una sección de lo que fue posteriormente, que era el vaso nada más, vaso de Texcoco. Y bueno, con una pequeña parte que ha tenido últimamente de lo que es el lago de Texcoco, Nabor Carrillo, pero que bueno, ya es una pequeña sección de lo que realmente fue originalmente todo ese lago. Y bueno, con eso me enfrenté a varias situaciones. Primero fue que pues fue desde sus orígenes el municipio, que originalmente correspondía a lo que era la parte del municipio de Chimalhuacán, tenía una pues abundancia de recursos naturales, que encontramos flora y fauna nativa del lugar. Y que bueno, cuando se comienza a desecar el lago era una cuestión de que se podían utilizar estos terrenos con fines agrícolas, aunque no muy productivos era la finalidad, y que bueno, posteriormente se llega a que se urbaniza, se hace todo este fraccionamiento y bueno, para gente de muy bajísimos recursos. De hecho, hay algunas imágenes en las que pues la gente llegó con lo que podía y la gran mayoría de diversos estados de la República Mexicana. De hecho, me llamó mucho la atención la ponencia de la doctora, porque, bueno, precisamente eso es algo de lo que yo, de lo que encontraba, que cuando alrededor de los 40, 50, que cuando se empiezan a poblar en esa parte, aunque se constituye como municipio en el 63, bueno, fue porque se fue encareciendo la vivienda en el Distrito Federal y entonces estas personas que llegaban, había muchísimo trabajo, pero no había como dónde establecerse. Entonces desde ese momento empieza a surgir como una ciudad dormitorio en la que la gente incluso hacía sus construcciones los fines de semana. Entonces, bueno, les voy a pasar unas imágenes de lo que es cómo fue, bueno, me remonté un poco a lo que era la ciudad de México Tenochtitlan, que bueno, fue conformada por todos los lagos y bueno, son estas algunas vistas y ya propiamente lo que sería el lago de Texcoco, que fue ese territorio muy grande, que bueno, además tenía la característica particular que era de agua salada. Entonces al momento de que se deseca se ven como tierras inútiles, porque no era al igual que los demás terrenos, que todavía algunos conservaron la zona chinampera, como lo fue Iztacalco, como lo fue La Viga, como lo fue parte de, bueno, Xochimilco todavía, sino que en el lago de Texcoco tenía una fauna y flora muy particular. Entonces, bueno, al momento de que se deseca, queda todo el salitre y que resultaba como en parte improductivo. Bueno, esta es otra imagen de lo que corresponde ahí en el centro, lo que sería nada más el lago de Texcoco. Y bueno, de eso tenemos que aquí en la imagen, en esta parte, esta franja que vemos aquí sería lo que es el Albarradón de Nezahualcóyotl, que es en el que se hacía precisamente la división de lo que eran las aguas saladas con las aguas dulces, y bueno, aquí toda lo que era la conexión de los ríos, que posteriormente también eso se fue perdiendo. Y bueno, aparte de algunos fenómenos naturales, fue principalmente la mano del hombre la que fue haciendo la desecación de toda esta zona, de toda la cuenca del Valle de México.
y bueno, se fueron secando paulatinamente. Esta es una representación que corresponde a 1519, a la llegada de los españoles, de bueno, cómo era todo el territorio que estaba conformado principalmente por lagos. Bueno, aquí igual se alcanza a ver lo que es el lago de Texcoco y los ríos que corrían alrededor y la comunicación que tenía con el lago de Zumpango y el lago de Jaltocan. Nos vamos a centrar específicamente en lo que es el lago de Texcoco. Y bueno, aquí tenemos igual una imagen en la cual vemos que se concentra en esta parte del lago y que bueno, aparte estaba conformado en los alrededores por algunas formaciones como fue el Cerro de las Palomas o de Chimalhuache, de la parte de Chimalhuacán, y hacia el otro lado lo que eran los otros lagos. Y bueno, ya posteriormente vemos cómo toda esa cuenca hidráulica pues prácticamente fue desapareciendo al grado de que quedaron únicamente algunas pequeñas lagunas, bueno, y lo que queda, que por ejemplo pudiera ser la de Zumpango o parte del lago de Texcoco, el proyecto del lago Nabor Carrillo, que bueno, ya no son del todo aguas limpias como fueron, sino que ahorita reciben, en Zumpango se recibe agua tratada, y bueno, aunque se han hecho algunos trabajos, pues desgraciadamente han sido muy poco afortunados, sobre todo en la parte del lago de Texcoco, que ahorita corre un riesgo muy fuerte por lo que se va a hacer el proyecto del nuevo aeropuerto, que bueno, eso va a implementar a que el crecimiento todavía de lo que es la mancha urbana hacia esa extensión, pues genera que todavía la poca fauna que está llegando a esos lugares va a desaparecer totalmente. Y bueno, nos concretamos en lo que sería propiamente ya lo que es el lago de Texcoco. Aquí vemos ya un mapa de lo que sería propiamente el lago, dividido por lo que sería el Albarradón, y bueno, cómo se fueron seccionando lo que fueron los lagos a quedar en pequeñas lagunas. Aquí vemos igual otra imagen, y ya vemos que son los ríos que anteriormente confluían en gran medida en esa parte, dejan de ser ya dejan de tener un cauce ya tan grande, y bueno, por la cercanía con lo que era la parte del centro de México, se llega a que, bueno, esa parte también se empieza a llenar de lo que era el crecimiento de la mancha urbana. Aquí tenemos igual una imagen. Y bueno, ya a lo que fue posteriormente, como comentaba, se fue secando y cada vez se fue haciendo mucho más pequeño. De hecho, se construyó lo que fue propiamente el túnel de desagüe de Tequisquiac, que se terminó de construir en 1900 durante el gobierno de Porfirio Díaz, y ese fue el túnel que ayudó en gran medida a que se acabara de desecar totalmente lo que fue el lago. Y bueno, estas son igual unas imágenes de lo que es el lago en 1767, este es en el siglo XVIII, y ya bueno, ya en algunos aparece incluso como laguna, ya ha dejado de ser lo que era el gran lago de Texcoco. Bueno, este es del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII, igual ya aparece como laguna, las ramificaciones de los ríos han dejado de ser tan grandes. Este es de 1931 y bueno, fue para 1932 cuando se acabó de desecar completamente lo que fue el lago, aunque ya se tenían desde antes como el proyecto de que se tenía que secar fue hasta 1932 cuando se secó totalmente, y bueno, fue precisamente durante el gobierno de Pascual Ortiz Rubio que esos terrenos se pusieron a disposición de particulares para su venta. Entonces con eso se empieza a hacer lo que era el fraccionamiento de lo que eran los terrenos que resultaron de lo que era el lago. Bueno, también fue como parte de lo que mencionaba, que fue una consecuencia del crecimiento de lo que fue la mancha urbana, porque paulatinamente fue creciendo. Entonces llegaron personas, familias de distintos estados, principalmente de lo que fue Oaxaca, Puebla, Michoacán, Jalisco y Guanajuato, que se empezaron con la necesidad de trabajo, como estaba la industria en crecimiento y había talleres y había fábricas, bueno, llegan a lo que era el Distrito Federal con una necesidad de trabajo, porque en el campo empieza a dejar de ser
totalmente productivo, entonces llegan a la ciudad y al inicio empiezan a rentar en lo que eran las viejas vecindades. Sin embargo, cada vez se encarece más y bueno, también por la forma y el estilo de vida que había en la Ciudad de México, que empieza a ver como una forma de vida de lo que era en cuanto a diversión y en cuanto a recreación, bueno, ya cada vez es menos la posibilidad económica que a ellos les quedaba para estar pagando por vivir ahí. Entonces, una de las opciones es extender la mancha urbana fuera de lo que era la Ciudad de México. Bueno, aquí vemos igual otra recreación de lo que fue los lagos, cómo fueron desapareciendo y que bueno, fueron siendo sustituidos por lo que fue la mancha urbana, de lo que fue 1824 al año de 2007, que bueno, prácticamente ya no quedó nada de los lagos y que bueno, aparte lo que fue el crecimiento urbano se dio más hacia la parte norte y oriente. En la parte oriente fue donde se concentraron las personas de escasos recursos, como fue precisamente lo que era Nezahualcóyotl. Bueno, esto es una traza de lo que fue ya la zona que se desecó del lago y bueno, aunque se terminó de desecar el lago, los primeros pobladores que arribaron ahí se fueron aproximando, los primeros se asentaron en lo que era la cercanía a lo que era el Distrito Federal y posteriormente conforme fue creciendo se fueron ampliando más hacia lo que era la parte de Chimalhuacán. En un inicio, estos terrenos quedaron cedidos a lo que era el municipio de Chimalhuacán porque a final de cuentas, esta parte le hacían uso del lago y hacían uso de estos territorios ahora sí que cuando estaba como lago hacían uso de este territorio. Sin embargo, cuando se termina de desecar, posteriormente el gobierno decreta esta parte como propiedad federal. Entonces, con ello resulta que deja de pertenecerles al municipio de Chimalhuacán. Y bueno, la otra cosa es que de inicio los fraccionadores les prometían a todas las personas que iban llegando que iban a tener servicios, que iban a tener todo, pero bueno, ya en algunas encuestas que estuve realizando resulta que hay personas que estuvieron 23 años sin tener los servicios básicos de lo que era agua, drenaje y servicio de, bueno, lo básico de electricidad. Y bueno, que en parte esa zona llegó a tener un auge cuando se construyó el estadio, que fue para el 86, cuando se hizo el evento deportivo, y que fue en parte con lo que eso se logró como que tuviera una mejor calidad de vida. Sin embargo, antes de eso sí muchas de las familias estuvieron en condiciones pues muy malas. Bueno, esta es parte de lo que era de la zona desecada, cómo se fue haciendo la traza para lo que era el fraccionamiento de los lotes, y los primeros lotes eran de alrededor de 136 metros cuadrados y bueno, se pagaban en mensualidades. Hubo después otros que eran de 153 metros, todo fue prácticamente con una retícula, y en la cual únicamente por ciertas manzanas al centro se concentraba lo que era una pequeña parte de servicios que podía ser como mercados o escuelas, y posteriormente para lo que era la diversión de ellos se construyó en 1963 lo que fue una plaza de toros, cuando se decretó como municipio, una plaza de toros que se llamó La Aurora y era como el principal centro de recreación para los de Nezahualcóyotl, los habitantes de ahí. Y bueno, la ubicación donde estaba la calle se llamaba Perlitas, y luego por el torero Carmelo Pérez se le dio este nombre a la calle, que posteriormente se convirtió en un centro comercial porque bueno, se empezó también a llenar de indigentes esta zona. Bueno, este es un mapa ya más completo de lo que es el municipio de Nezahualcóyotl, y bueno, se aprecia todo lo que es toda la densidad de la población, que bueno, llegaban familias hasta de 12 personas en su momento y habitaban en esos terrenos. Y bueno, algunas de las personas igual en entrevistas mencionaban que aún con todo y eso, con todas esas carencias y con todas esas deficiencias, ellos preferían vivir ahí que estar en el DF, porque tenían que pagar muchísimas cosas y aparte tenían que rentar en un departamento que era muy pequeño o comprar algo que bueno, iba a ser pequeño y que allá tenían su terreno, en el cual podían tener incluso animales porque muchos de ellos iban llegando de algunos estados de la República. Bueno, este es otro
otro mapa que se alcanza a apreciar muy poco lo que es la distribución de las manzanas. Y bueno, este es de 1976, ya era muy poco lo que quedaba. Bueno, aunque supuestamente cuando se empezó a fraccionar y fue decretado como municipio ya había estado totalmente seco, cada que llovía las personas tenían el conflicto de que se volvía a inundar. Entonces, bueno, por las condiciones naturales del terreno se volvía a inundar. Entonces, bueno, era una problemática que siempre se tenía. Y la otra cosa es que se hacían grandes polvaredas y todo con la tierra salitrosa, que bueno, incluso en algún periodo alrededor de 1936 se tenía la propuesta de que toda esa parte se reforestara, porque todos esos vientos llegaban a la Ciudad de México por la cercanía que había, pero bueno, que a final de cuentas nunca se logró reforestar y se convirtió en un espacio totalmente gris con una alta densidad de población. Bueno, de eso surgió que se incrementaron todas las colonias, con el interés del gobierno por vender esa parte. Al inicio, el precio por hectárea era de 60 pesos en el año de 1919. Para 1922 el precio estaba, ya eran lotes de 10 a 20 hectáreas, que fue la primera fracción que se hizo, y estaba a 30 pesos ese espacio de 20 a 30 hectáreas. Y en 1922 se llegó a la conclusión de que bueno, todo lo que se sacara de ganancia iba a ser para el gobierno. Sin embargo, bueno, por las condiciones que tenía no se logró que se fraccionara en mayor medida, hasta que bueno, en 1929 a finales se comenzó a vender a particulares en 1 peso por hectárea. Entonces fue cuando ya aprovecharon principalmente algunos extranjeros y bueno, empezaron a adquirir esos predios, que era adquirir 1 peso por hectárea o pagar 25 centavos de renta por hectárea en caso de que se quisiera tener como parte productiva. Bueno, de ahí surgió que ahorita tiene alrededor de 36 colonias, son las que surgieron en lo que fue esta parte de Nezahualcóyotl, y las 3 primeras fueron la que fue Estado de México, otra que se llama Pantitlán, que está muy cerca del Distrito Federal, y la otra que es Colonia del Sol. Entonces fueron las originales, las primeras. Y bueno, esto es lo que queda como parte de lo que fue el lago de Texcoco con el proyecto del lago Nabor Carrillo. Y bueno, esta es una imagen en 1900, del 32 al 40, que fue cuando se pusieron en venta, los primeros lotes, que bueno, era un enganche de 2,500 pesos y se pagaban aparte mensualmente 250 pesos. Que bueno, realmente esos terrenos fueron comprados muy, muy baratos, y los fraccionadores, aunque los dieron sin servicios para la gente que llegó, fue muchísima la ganancia que tuvieron. Bueno, esto es en una que se llama Avenida Adolfo López Mateos, y era pues como la manera de hacerle publicidad a esta zona para que comenzaran a habitarla. Y bueno, lo que comentaba, que aún a pesar de que supuestamente se había desecado el lago, cuando llovía todavía existían, se inundaba, y cuando no se daba todo ese estancamiento del agua, lo que pasaba es que estaban todas las polvaredas. Y bueno, esta es otra imagen en la cual vemos que para obtener el camino para llegar a una de las pocas casas que fueron de las primeras, pues todo lo que había alrededor era agua, que fue todavía muy complicado para los primeros pobladores, porque todavía cuando había lluvias se les volvía a llenar de agua alrededor de sus casas. Y bueno, de hecho las primeras casas que ahí se asentaron llegaron a ser en general de autoconstrucción, la gran mayoría a la fecha son de autoconstrucción, con materiales que eran ladrillo, madera, láminas, y como que todo muy, muy barato, porque pues la realidad es que la gente que llegó a habitar ahí de origen no tenía muchos recursos, y muchos habían dejado
sus tierras de donde eran oriundos en los estados de la República. Aquí vemos una imagen en la cual se están mudando. Toda esta recopilación de fotografías se hizo durante el gobierno anterior, que fue con el licenciado Juan Cepeda, perdón, que bueno, en el 50 aniversario de que se fundó como municipio hizo una recopilación de las imágenes de cómo fue la vida en sus orígenes. Aquí vemos otra imagen, bueno, en la cual se aprecia toda esa carencia de servicios y cada quien hacía pues lo posible por tener su instalación eléctrica con postes que ellos mismos colocaban y bueno, con madera, teniendo lo básico con lo que ellos podían. Otro dato que encontré, que bueno, se me hizo muy interesante, es que ellos realmente construían sus viviendas en los sábados y domingos, porque toda la semana se iban a trabajar al Distrito Federal, entonces los fines de semana, que eran los días que les quedaban como para hacerle algo a su espacio de su vivienda, era cuando construían lo que se podía y otra vez al siguiente fin de semana dar continuidad a lo que estaban haciendo. Bueno, esta es otra de las imágenes en la cual se ve que era principalmente a base de láminas, de tabique, y igual la forma de tener la iluminación que era con postes que ellos mismos fabricaban y bueno, que además como quedó un terreno en el cual incluso en algunas secciones se rellenó con basura, no había ningún material, entonces hasta para las piedras de su cimentación tenían que comprarlas o trasladarlas de otros lugares. Bueno, esta es igual de otra imagen, esta es de 1940, de cómo estaban, además que la otra cosa es que no se logró que se poblara de inmediato, sino que de origen fue de que estaba una casa en un lugar y se alcanzaba a ver la otra muy, muy lejos y poco a poco se fue llenando, incluso hasta los 70 todavía había terrenos que estaban solos, que todavía no se habían logrado ocupar por las familias. Y bueno, este es un mapa en el cual vemos lo que es el territorio, en lo que está en rojo es lo que es el territorio que corresponde a Nezahualcóyotl, que fue parte de lo que correspondía al municipio de Chimalhuacán y que cuando fue gobernador Gustavo Vaz Prada del Estado de México, bueno, se decidió que fuera un municipio nuevo. Sin embargo, bueno, esta condición también afectó a lo que era el municipio, al municipio de Chimalhuacán, ya que era una población que estaba acostumbrada a vivir de todo lo que obtenían de la cuestión agrícola. Y bueno, de pronto llega mucha gente a concentrarse ahí con una forma de vida distinta y bueno, hay algunos documentos que mencionan que incluso les llegaron a saquear sus cosas o que llegaron a tener ya una forma de vida menos tranquila porque la gente que había llegado a este territorio, bueno, pues les robaba en su terreno, ¿no? En una vista aérea, esta es la parte de lo que corresponde a Nezahualcóyotl y vemos en la parte de arriba lo que es el lago Nabor Carrillo, que es lo que queda de lo que fue el lago. Y para el año de 1958 la población era de alrededor de 65,000 personas. Entonces, ahora sí que cada año fue creciendo y fue creciendo, es lo que les mencionaba, que en la parte central de lo que era un núcleo de manzanas se concentraba lo que era una parte de servicios, que podían ser escuelas, podían ser mercado, o la iglesia, pero de ahí en fuera todo lo demás es una gran mancha gris totalmente poblado y bueno, las casas que se construyeron prácticamente hasta los 80s, la gran mayoría llegó a tener 2 niveles de construcción, sin embargo ya lo que son las últimas casas que se han construido de la última década del siglo XX y lo que va del siglo XXI, ya se han llegado a construir hasta de 6 pisos, aun cuando el suelo es inestable por lo del lago, pero ello debido a que se ha incrementado todavía más lo que es la densidad de la población y que bueno, siguen creciendo, que incluso ahora en la actualidad se están haciendo muchas zonas como departamentos, porque de origen los terrenos no permitían que se hiciera ese tipo de fraccionamientos con departamentos, había únicamente uno
que era denominado Reinesa, pero ya en la actualidad se están haciendo de manera aislada en los terrenos que eran para vivienda unifamiliar, se está llenando con edificios de departamentos. Con ello, bueno, se incrementa todavía más y la carencia de servicios públicos pues no, se ha agudizado de mayor manera. Para los 40, en la Ciudad de México había 1.500.000 habitantes, por lo tanto necesitaban lo que era la mano de obra barata y ello originó que, bueno, estas personas de lo que era la parte de Nezahualcóyotl estuvieran realizando estos trabajos. Aquí vemos otra imagen de lo que es el municipio de Nezahualcóyotl, cómo se encuentra actualmente. Y bueno, que aparte, la otra cosa que bueno mencioné desde un inicio, que no hay en mayor medida zonas de áreas verdes. Había un intento de lo que era una alameda en lo que era el municipio, hace aproximadamente 5 años se construyeron ahí 2 universidades, pero bueno, aún con todo y eso los servicios que hay no son necesarios, no cubren todas las necesidades de la población, ya que bueno, para lo que era el año de 1954 ya eran más de 40,000 personas y en 1960 eran más de 80,000 habitantes. Entonces, bueno, esa cifra ha seguido creciendo y ha seguido creciendo, de tal modo que, bueno, en la actualidad sí es muy complicado. Es complicado vivir ahí porque, bueno, siguen teniendo problemas de los servicios, de abastecimiento de agua. Y incluso cuando llueve, todavía tienen esa problemática de que se inunda. Y bueno, esta es otra imagen, que se ven los núcleos de lo que son los servicios al centro, que son estos rectángulos, lo que son las avenidas principales, y de ahí en fuera es pura retícula con viviendas, lo que son las manzanas. Bueno, esta es una vista aérea de lo que es el municipio, que está totalmente, bueno, densamente poblado, y supuestamente se hizo un intento hace aproximadamente 5 años de lo que fue una ciudad deportiva, pero tiene un costo y, bueno, al igual que ocurrió en el fraccionamiento, estos terrenos se vendieron muy baratos, son propiedad del señor Carlos Slim, y se hizo ahí un complejo comercial que se llama Ciudad del Bicentenario, pero bueno, se dio mayor énfasis a lo que era la zona comercial que a la deportiva. Esta es otra imagen con una escultura de Sebastián que se hizo hace aproximadamente 7 años. Y bueno, esta es una imagen general de la revista National Geographic de 2011 de cómo es la imagen urbana actualmente en Nezahualcóyotl. Gracias.